Se supone que el Vaticano es el lugar sagrado de la tierra, un santuario de silencio, orden, autoridad divina, y es exactamente por eso que nadie esperaba esto. Cuando se filtró la información sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de esos antiguos muros, se volvió viral. Y ahora está cambiando todo lo que creíamos ese saber sobre el Vaticano. Escándalos ocultos dentro del Vaticano. Antaño una de las figuras más poderosas del Vaticano, el escándalo se centró en una desastrosa inversión de $400 millones en bienes raíces de lujo en Londres que resultó en pérdidas superiores a los 100 millones de euros para el Vaticano. No se trataba de una inversión cualquiera. Se trataba de fondos del óvulo de San Pedro, donaciones realizadas por católicos comunes y destinados específicamente a obras de caridad. Bezos había aprobado una inversión de 200 millones de euros con el financiero Raffaele Mincione en 2014, quien presuntamente malversó los fondos para otras empresas, provocando una catástrofe financiera. La investigación destapó una corrupción más profunda. Bezos presuntamente había desviado 250.000 euros a la cooperativa de espías de su hermano en Cerdeña, y la policía italiana encontró recibos falsificados para ocultar el papeleo. Dirigió otros 575.000 euros a una autoproclamada consultora de seguridad llamada Cecilia Morogna, supuestamente para negociar la liberación de una monja secuestrada. Pero el dinero se gastó en bolsos de lujo y estancias en hoteles de 5 estrellas, una oscura traición a la misión de la Iglesia de servir a los pobres. Ante estas acusaciones, Bezos se declaró absolutamente inocente e insistió en que el Papa Francisco había aprobado el acuerdo inmobiliario en Londres. El Papa no solo negó esta afirmación, sino que tomó la extraordinaria medida de renunciar a las normas de secreto de Estado del Vaticano para permitir el testimonio sobre sus conversaciones privadas, algo prácticamente sin precedentes en la historia de la Iglesia. En una acción particularmente descarada, Bezos grabó en secreto una llamada telefónica con el Papa Francisco mientras éste se recuperaba de una cirugía de colon en 2021, violando así tanto la ley vaticana como la ética fundamental. También intentó recomprar la propiedad londinense para detener la investigación, acciones que Francisco consideró altamente sospechosas. El juicio, que comenzó en 2021, fue histórico. El cardenal Bezos se convirtió en el funcionario eclesiástico de mayor rango en ser juzgado por jueces laicos en el Tribunal Penal del Vaticano. En diciembre de 2023, fue declarado culpable de malversación de fondos y condenado a 5 años y medio de prisión, lo que marcó la primera vez que un cardenal fue juzgado por jueces laicos en el Tribunal Penal del Vaticano. Aunque Bezos mantiene su inocencia y ha apelado el veredicto, el caso demuestra tanto la profundidad de la corrupción financiera en el Vaticano como la determinación de Francisco de abordarla a pesar de la resistencia. El escándalo de Bezos surgió en un contexto de prolongados problemas financieros en el Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido comúnmente como el Banco Vaticano, estuvo plagado de escándalos durante décadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el IOR supuestamente recibió impuestos eclesiásticos de la Alemania nazi y estuvo involucrado en el ocultamiento de botín bélico, con transacciones estimadas en $700 millones, solo en 1943. En 1982, el Banco Vaticano se vio involucrado en uno de los mayores escándalos financieros de Italia cuando el Banco Ambrosiano quebró, dejando un déficit de $260 millones. Como mayor accionista del banco, el Vaticano pagó un acuerdo de $244 millones, negando su responsabilidad directa. Las acusaciones de blanqueo de capitales continuaron durante décadas, y las transacciones sospechosas dieron lugar a investigaciones del Banco de Italia en 2010 y llevaron a JP Morgan a cerrar una cuenta del IOR en 2012. El Vaticano también ha enfrentado acusaciones de evasión fiscal, tras haber eludido presuntamente $400 millones en impuestos sobre sus extensas propiedades aprovechando una laguna legal. Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal esta práctica, lo que podría exponer al Vaticano a responsabilidades de hasta $13.000 millones. Estos escándalos financieros se expusieron aún más en lo que fuentes internas denominaron Batileaks 2.0, un escándalo que estalló en 2015 cuando se filtraron documentos confidenciales a periodistas. 2 periodistas italianos, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, publicaron libros polémicos basados en estos documentos. Los mercaderes del templo, de Nuzzi, y la avaricia, de Fittipaldi, detallaron cómo los funcionarios del Vaticano administraron mal los fondos y se opusieron a las reformas financieras. Estas revelaciones fueron especialmente perjudiciales porque provenían de dentro.
Monseñor Lucio Vallejo Balda y Francesca Ciauchi, miembros de una comisión papal creada para recomendar reformas financieras, fueron arrestados por filtrar los documentos. La respuesta del Vaticano fue rápida y severa. En un juicio que atrajo la atención internacional, Balda fue condenado a 18 meses de prisión, mientras que los periodistas fueron absueltos por motivos de libertad de expresión. El escándalo expuso una encarnizada lucha que algunos observadores vaticanos describieron como una batalla entre el bien y el mal dentro de los sagrados salones de la sede de la Iglesia. El Papa Francisco, visiblemente conmocionado por estas revelaciones, hizo algo inusual para un pontífice: emitió una disculpa pública. Antes de comenzar la catequesis, quisiera, en nombre de la Iglesia, pedirles perdón por los escándalos ocurridos en Roma y en el Vaticano. Les pido perdón. Si bien los escándalos financieros acapararon los titulares, las controversias más devastadoras durante el papado de Francisco se relacionaron con el abuso sexual. Quizás ninguna fue más preocupante que el caso del padre Marco Rupnik, un artista jesuita de renombre mundial cuyos mosaicos adornan iglesias de todo el mundo, incluido el propio Vaticano. Rupnik está acusado de abuso sexual, psicológico y espiritual contra varias mujeres, principalmente de la comunidad de Loyola en Eslovenia. Las acusaciones son desgarradoras. Al menos 9 mujeres y un hombre han presentado denuncias que se remontan a las décadas de 1980 y 1990. Una exreligiosa conocida como Anna detalló 9 años de abuso, incluyendo manipulación y actos sexuales que Rupnik presentó como expresiones espirituales, diciéndole que representaban la relación entre Dios y la Iglesia. La gestión del caso por parte de la Iglesia planteó serias dudas. Rupnik fue excomulgado brevemente en 2019 por absolver a un cómplice de un pecado sexual, concediendo en esencia el perdón religioso a una mujer con la que había mantenido relaciones sexuales, un grave delito canónico. Sin embargo, esta excomunión se levantó después de tan solo 2 semanas. A pesar de las crecientes acusaciones, a Rupnik se le permitió predicar ante la Curia Romana en 2020 y reunirse con el Papa Francisco en 2022, lo que alimentó la percepción de un trato preferencial. Solo tras una considerable presión pública, la Compañía de Jesús, los jesuitas, realizó una investigación exhaustiva, encontrando 15 acusaciones altamente creíbles. Rupnik fue finalmente expulsado de la Compañía de Jesús en 2023 por negarse a obedecer órdenes. El Papa Francisco, en respuesta a las crecientes críticas, levantó la prescripción en octubre de 2023, lo que permitió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe investigar a fondo. En 2025, el caso seguía activo, con nuevas víctimas que se presentaron en 2024. El caso Rupnik ejemplifica lo que los críticos consideran un patrón en la respuesta de la Iglesia a las acusaciones de abuso. Inicialmente, reticencia a actuar con decisión, seguida de medidas más enérgicas solo tras la presión pública. Al ser preguntado sobre la gestión de los casos de abuso sexual por parte de la Iglesia, el Papa Francisco reconoció la magnitud del problema y prometió seguir actuando. Lamentablemente, la tragedia de los abusos es enorme, y contra ella, una conciencia recta. Y no solo para no permitirlo, sino para crear las condiciones para que no suceda. Usted ha dicho tolerancia cero. No se puede tolerar. En enero de 2025, Francisco demostró este compromiso al disolver el Sodalitium Christianae Vitae, SCV, una comunidad religiosa católica con sede en Perú y aproximadamente 20,000 miembros en todo el mundo. Fundado por Luis Fernando Figari en 1971, el grupo había estado bajo escrutinio desde 2017, cuando una investigación reveló que Figari y otros miembros habían abusado de 19 menores y 10 adultos. A diferencia de casos similares, como el de los Legionarios de Cristo, que fue simplemente reestructurado bajo el papado de Benedicto XVI a pesar de las acusaciones generalizadas de abuso, Francisco ordenó la disolución completa del SCV, disolviendo prácticamente por completo la organización. Esta acción sin precedentes demostró la disposición a tomar medidas drásticas cuando fuera necesario, aunque los críticos señalan que se produjo tras años de acusaciones e investigaciones. Otra controversia que sacudió al Vaticano fue el escándalo de la Fundación Papal de 2017. Esta organización benéfica católica con sede en EU se vio en el centro de una controversia cuando el cardenal Donald Wuerl proporcionó información engañosa para obtener una subvención de $25 millones para un hospital romano plagado de escándalos, el Instituto Dermopático del Immacolata, IDI. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, solicitó la subvención en nombre del Papa Francisco, pero se omitieron detalles cruciales. El hospital ya estaba en quiebra debido a escándalos previos de malversación de fondos,
y la subvención, en esencia, rescataría al Banco Vaticano, que le había concedido un préstamo incobrable. Cuando los miembros de la fundación descubrieron estas omisiones, muchos se opusieron, creando una división que dañó la credibilidad de la organización y planteó dudas sobre la transparencia en los más altos niveles del liderazgo eclesiástico. Cuando el Papa Francisco comenzó su papado en 2013, heredó lo que su autobiografía, Spere Opere, reveló posteriormente como una gran caja blanca de documentos de Benedicto XVI, que contenía evidencia de situaciones difíciles y dolorosas, abusos, corrupción y malas prácticas que su predecesor había comenzado a abordar. Las palabras de despedida de Benedicto fueron ominosas. Todo está aquí. He llegado hasta aquí, he tomado estas medidas, he destituido a estas personas. Ahora te toca a ti. Este simbólico traspaso de la antorcha, o quizás más precisamente, el traspaso de una bomba de relojería, sentó las bases para el tumultuoso papado de Francisco. Los escándalos que siguieron pondrían a prueba su agenda de reformas, y en ocasiones, amenazaron con eclipsar su misión espiritual más amplia. En respuesta a estos desafíos, Francisco implementó reformas significativas. En 2014, estableció la Secretaría de Economía, nombrando al cardenal George Pell como su primer prefecto, con el mandato de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas del Vaticano. Francisco también reformó el Banco Vaticano, cerrando miles de cuentas sospechosas e implementando protocolos más estrictos contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, estas reformas se enfrentaron a una importante resistencia interna. El escándalo Vatalix 2.0 de 2015 reveló el alcance de esta oposición cuando se filtraron documentos confidenciales a los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi. Sus libros posteriores detallaron cómo los funcionarios del Vaticano administraron malos fondos y se resistieron activamente a las reformas financieras. La cruzada del Papa contra la corrupción y el abuso financiero tuvo un gran coste personal. A medida que su salud se deterioraba en sus últimos años, Francisco continuó presionando para que se rindiera cuentas a pesar de su creciente fragilidad física. Pero sus reformas y su enfoque progresista le granjearían poderosos enemigos dentro y fuera de la Iglesia, sentando las bases para una oposición sin precedentes a un pontífice en funciones y creando divisiones que persistirían más allá de su vida. Fuerzas poderosas contra el Papa Francisco. Mientras el Papa Francisco se esforzaba por reformar las finanzas del Vaticano y abordar los profundos problemas de abuso de la Iglesia, surgió una poderosa coalición de críticos para oponerse a él. Esta oposición no solo provenía de sectores esperados, cardenales conservadores resistentes al cambio, sino de una alianza diversa de católicos tradicionalistas, figuras políticas, personalidades de los medios e incluso aquellos implicados en los mismos escándalos que él buscaba abordar. Dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, varios clérigos de alto rango se convirtieron en los críticos más acérrimos de Francisco, cuestionando a menudo sus decisiones teológicas y administrativas por la vía formal. El cardenal Raymond Burke, estadounidense conocido por sus posturas tradicionalistas, se erigió como un importante opositor, presentando preguntas formales, dubia, al Papa Francisco en 2016 y 2023, buscando aclaraciones sobre las enseñanzas relacionadas con el matrimonio, las uniones entre personas del mismo sexo y la sinodalidad. Estas preguntas no eran meras indagaciones académicas, sino cuestionamientos velados a la autoridad y las posturas teológicas de Francisco. Burke no estaba solo en su oposición. El cardenal Walter Brandmüller, de Alemania, se unió a él en las presentaciones sobre la dubia, criticando abiertamente a Francisco por organizar eventos que supuestamente limitaban el debate abierto entre los cardenales. El cardenal Robert Serra, de Guinea, otro tradicionalista con gran influencia, se unió al grupo de la dubia de 2023 y expresó con frecuencia su preocupación por las reformas de Francisco, en particular en materia litúrgica. Estos cardenales consideraron el enfoque más pastoral de Francisco, especialmente respecto a la recepción de la comunión por parte de los católicos divorciados y vueltos a casar, como una peligrosa desviación de la doctrina tradicional que amenazaba los fundamentos mismos de la enseñanza católica. La oposición se extendió mucho más allá del colegio cardenalicio y se extendió a la comunidad teológica en general. En 2019, un grupo de 19 teólogos, entre ellos el respetado padre dominico Aidan Nichols, firmó una carta abierta a los obispos del mundo, formulando la extraordinaria acusación de que el Papa Francisco había cometido el delito canónico de herejía por sus enseñanzas sobre el matrimonio, la sexualidad y la gracia. Esta acusación sin precedentes contra un papa en ejercicio surgió tras una corrección filial de 2017, firmada por más de 60 sacerdotes y académicos, que alegaba que Francisco sostenía 7 posturas heréticas, lo que demuestra un nivel de disenso abierto impensable en pontificados anteriores.
Los grupos católicos tradicionales intensificaron la oposición a la agenda de Francisco. La Fraternidad San Pío X, FSSPX, que históricamente se ha opuesto a las reformas del Vaticano II, consideró particularmente preocupante la continuación y expansión de dichas reformas por parte de Francisco. Si bien la FSSPX criticó la carta abierta de 2019 que acusaba a Francisco de herejía por considerarla excesiva, su crítica más amplia a su papado coincidía con las preocupaciones tradicionalistas sobre la doctrina y la liturgia. Las restricciones impuestas por Francisco en 2021 a la misa tradicional en latín, como se describe entre Discens Custodes, alimentaron aún más la oposición de estos grupos, quienes las vieron como un ataque directo a su herencia litúrgica y un intento de suprimir las expresiones tradicionalistas del catolicismo. Quizás ningún crítico fue más franco y controvertido que el arzobispo Carlo María Vigano, quien fuera embajador del Vaticano en Estados Unidos. En 2018, Vigano publicó una carta de 11 páginas acusando a Francisco de encubrir al cardenal M.C. Carrick y exigiendo su renuncia, algo inédito para un exnuncio. Luego se ocultó alegando temor y continuó sus ataques desde paradero desconocido. Su retórica se volvió apocalíptica. Llamó a Francisco falso profeta, siervo de Satanás y promotor de una agenda globalista. Incluso rechazó la legitimidad del Concilio Vaticano II, erigiéndose como defensor de una iglesia preconciliar. En 2024 fue excomulgado por cisma al negar explícitamente la autoridad del Papa, en una de las sanciones más dramáticas de la iglesia reciente. Los medios católicos amplificaron la oposición. Michael Boris, fundador de Church Militant, atacó a Francisco por sus posturas sobre uniones homosexuales y justicia económica, presentándolo como amenaza al catolicismo auténtico. Su plataforma ganó gran influencia entre conservadores, superando a medios tradicionales y generando un ambiente antifrancisco, especialmente en EU. Sin embargo, Boris cayó en 2023 al renunciar por violar la cláusula de moralidad, ironía para quien se hizo famoso denunciando fallas ajenas. La oposición trascendió lo religioso hacia la política. La relación con Trump fue especialmente tensa desde 2016, cuando Francisco cuestionó su retórica anti-inmigrante como no cristiana. Trump lo llamó vergonzoso y sugirió que el Vaticano lamentaría no tenerlo para defenderlo del ISIS. El choque simbolizó diferencias irreconciliables sobre migración, economía y medio ambiente. El antagonismo continuó en el segundo mandato de Trump, cuando Francisco calificó sus planes de deportación masiva como una vergüenza en 2025, meses antes de su muerte. Críticos seculares amplificaron la narrativa antifrancisco, destacando Ross Douthat del New York Times, quien en Cambiar la Iglesia 2018 advirtió que sus reformas podían dividir irreconciliablemente a la Iglesia. Señaló que Francisco debilitaba la doctrina sobre matrimonio, divorcio y economía buscando aprobación progresista. El núcleo de la oposición fueron los desacuerdos teológicos. La comunión a divorciados en Amoris Laetitia y su apertura hacia católicos LGBTQ y fueron vistos como desviaciones. Su aparente apoyo a uniones civiles y restricciones a la misa en latín Contradictionis Custodes 2021 encendieron el resentimiento tradicionalista. Sus críticas al capitalismo y su encíclica Laudato Si enfrentaron a Francisco con la derecha global, mientras sus comentarios sobre muros y migración lo involucraron en disputas partidistas. Gracias por vernos.